Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Hair Talks número 16. Bueno, hoy estoy muy contento porque tengo aquí como invitado a un amigo, colega que admiro muchísimo. A Luis lo conocí aproximadamente, yo diría que unos 8 años en Bogotá, donde empezamos a trabajar mucho en el tema de derecho deportivo. A día de hoy me ha llamado mucho la atención porque Luis Fernández para mí es de las personas que técnicamente puede tener mucho conocimiento en derecho deportivo. De hecho, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, siempre me pareció que era esa persona como muy profesional y muy auténtica en sus pensamientos para desarrollar la industria que, como muchos saben, a mí también me encanta. Pero ahora, hablando con él últimamente, he visto que se ha metido mucho en los temas de inteligencia artificial. Y es por eso que lo hemos invitado hoy. Luis, bienvenido a este espacio, a tu casa, que siempre te lo digo. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? No, César, muy contento también y gracias a ti y recíprocas las palabras. Totalmente, fueron hace 10 años ya, Wow. 2015, llegué a Colombia y me abriste las puertas, César, y por siempre, y eso por siempre, muy agradecido. Bueno, Luciño, entremos en materia porque mira, yo hoy precisamente que estaba preparando este podcast, pues me metí a tu LinkedIn y obviamente que dice todo lo que tú has hecho, ¿no? Entonces a mí empezaste como abogado deportivo, has hecho litigios, estás en temas de arbitraje internacional, qué decir de tu conocimiento de derecho laboral, de derecho internacional, llegaste a ser árbitro del TAS y ahora entonces me encantaría que nos compartieras, bueno, ¿cómo es ese tema de la inteligencia artificial que, mira, yo para serte sincero, lo vi en el último congreso de Cali del año pasado, de ACODEPOR, donde precisamente el congreso era de eso y tú fuiste el que puso la idea principal. ¿Cuándo empieza Luis realmente a decir, oiga, por aquí hay una cosa bastante interesante que se puede aplicar al derecho deportivo? Oye, yo creo que como todos los que se metieron en inteligencia artificial, creo que nos metimos en esto desde mucho antes, ¿no? Yo empecé a trabajar proyectos que trataban de involucrar la parte tecnológica con lo jurídico desde el 2012, cuando regresé de los Estados Unidos a Venezuela. Monté dos compañías en ese momento. Una compañía de revisión digital de expedientes en los tribunales. Una de las cosas que yo empezaba a hacer cuando era practicante era ir a los tribunales, tomar nota de lo que veía en el expediente, sacar copia y llevarle esa copia a mi jefe en la oficina, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, 2004, 2005, con Blackberries y teléfonos que apenas estaban empezando a tomar fotos, a mí se me ocurrió la idea en ese momento de, bueno, mira, en lugar de sacar copias, pues a tomar fotos en una plataforma digital, de manera tal que tú puedas revisar tu expediente de manera digital. Eso en el 2004 en Venezuela, 2005, era impensado al punto que una vez me llamaron a la policía porque la señora de las copias me molestó porque yo le estaba quitando su negocio, ¿no? Entonces, y me llamaron del circuito, que eso no se podía hacer, que estaba prohibido, que una cantidad de cosas. Hoy en día nosotros convivimos no solamente con eso, que para nosotros es normal en ese momento, incluso pensamos en llevarnos, era muy cómico porque no podías llevarte el escáner, primero que la cámara era muy mala. Y segundo, no podías llevarte el escáner, que tenías que tener un escáner que no había ni siquiera dónde conectarlo en el juzgado, ¿no? O sea, no hay. Todavía había una especie de pistolas que escaneaban los documentos. Bueno, esto a otro nivel, hoy en día, pues, ha, ha pasado por mil cosas. Ese proyecto y otro proyecto que se llamó jurisprudencialaboral.com, donde recopilaba jurisprudencia de derecho laboral y lo montaba en internet, me llevaron a conocer el mundo de la programación. Entonces, yo he venido trabajando de una forma u otra, después con otros proyectos y otras cosas. Incluso cuando llegamos, una de las primeras cosas que yo te decía, César, hey, vamos a hacer la página, el tema de la página web, de la red social y todas estas cosas, porque siempre he pensado que nosotros podemos optimizar mucho más nuestro trabajo jurídico si automatizamos cosas que son automatizables y nos dedicamos más a pensar como abogados. Cuando llegó la inteligencia artificial, obviamente dije, aquí hay que montarse. Ok, porque ahora también, digamos, ya revisando tu evolución como tal, veo que eres el fundador de Juris Deportiva. Para los que no saben, Juris Deportiva es una página, queríamos, como una página de internet. No quiero caer como en errores técnicos, tú me corregirás, Luis,
Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención es que todas las bases de datos y los servicios que estás ofreciendo en tu página, pues están estrictamente relacionados con lo que nos gusta, que es el derecho deportivo internacional. Cuéntanos ahí cómo empezó esa aventura. Bueno, ve un poco ese mismo camino, ¿no? De todo lo que venía haciendo con jurisprudencia laboral. Básicamente lo que hacía era, en su momento, revisar sentencias y ponerlas en algún tipo de buscador. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el derecho deportivo, o teníamos, ya no tan, mentira, todavía existe ese problema, pero cada vez se ha ido solventando más. Pero en el momento que yo monté jurisprudencia deportiva hace ya unos 5 años, nosotros teníamos dos grandes inconvenientes en el derecho deportivo general. Uno es la poca información que hay en español. La gran mayoría de información que hay relevante está en inglés y alguna en francés. Si uno se pone a ver el tema disculpa, si me meto en cosas técnicas, tú me paras y me dices, Tranquilo, Luis, yo estoy aquí tomando nota. todas las cosas. Uno de los grandes temas de las arañas de Google en su momento, y eso cambió con la inteligencia artificial, ya ahora Google no trabaja tan así. Pero en su momento, Google, ¿cómo encontraba la información? Google te dice dónde estás, dependiendo de dónde estás, circunscribe la información que tú estás buscando. Y si tú colocas, quiero una sentencia de derecho deportivo que hable sobre el tenis, los puntos de los partidos de tenis en el tercer set, qué sé yo, que uno se pueda buscar en esto. No solo que la información iba a ser difícil de encontrar en español, prácticamente imposible, sino que hay tan poquitas cosas escritas que las arañas de Google probablemente no las iban a encontrar. Para uno encontrar y tener buenos resultados en Google, tiene que escribir muchas cosas, tiene que tener unas palabras claves, la búsqueda tiene que ser refinada para que lo pueda encontrar. Y eso hace 5 años no pasaba. Entonces yo digo, bueno, hagamos una cosa, que más o menos, pues manejo el tema de la tecnología, manejo el inglés, voy a traer esas sentencias que están en otro idioma, las voy a traducir, las voy a montar en una página web y las voy a poner con unos criterios que sean fáciles de encontrar en Google. Y por eso es que Deportiva hoy en día sale mucho en Google. Si uno sale, se mete en Google porque está hecha desde ese pensamiento, con esas dos cosas. Uno, traer al derecho deportivo latinoamericano las sentencias que están en otro idioma y que se puedan encontrar a través de Google. Una pregunta, ¿ese trabajo lo empezaste manualmente? Es decir, tú encontrabas un laudo del TAS en inglés. ¿Tú lo hacías manualmente? Pues decirlo ahorita, sin, claro, en esa época no, que ayuda de inteligencia artificial. Y después lo publicabas en esta página. Bueno, voy a avanzar algo importante. El tema de la inteligencia artificial, lo único que está haciendo ahora diferente, sobre todo para los abogados, es que está produciendo contenido. Antes nosotros no teníamos producción de contenido, no teníamos una generación de idea. Eso ahora sí lo tenemos. Pero yo utilicé en ese momento, sí, manualmente, que me metía en el TAS, o me metía en FIFA, o me metía en la página de cualquier federación, y descargaba la sentencia, leía las sentencias, traía el criterio, pero luego el tema de la traducción sí utilizaba algunos software que me permitían hacer la traducción. Yo las traducciones no, ese era el único proceso que no hacía manualmente. Lo que hacía manualmente después era revisar la traducción, pero todo lo demás y fíjate, es un trabajón, crear un Claro. post que se ven en Deportiva que salen en Google, que cuando tú te sale uno de esos, todo lo que tenemos que hacer, incluso hoy en día, aunque hoy en día por supuesto sí utilizamos inteligencia artificial, pero hay que meterse, hay que revisar la sentencia, hay que ver cuál es el criterio. Es decir, oye, mira, esta sentencia dice que la cosa juzgada abarca incluso cosas que no se pidieron en la en la primera demanda. Ah, interesante. Concepto de cosa juzgada, o ni siquiera concepto, criterio. Entonces tú pones cosa juzgada. La cosa juzgada abarca más allá de lo que se pidió en la primera demanda. Ah, bueno, perfecto, eso es un criterio. Luego lo traducimos con un software y luego ponemos el texto original para que se vea el que sepa inglés y compare y todas las cosas. Todo eso se hacía manualmente, hoy lo seguimos haciendo manualmente, pero con la ayuda de la inteligencia artificial. Por ejemplo, le meto el extracto, lo identifico
y le meto el extracto y le digo, hey, ayúdame a redactar un post o un título que sea más atractivo y que tenga tales palabras claves. Le doy todas otras cosas de los prompts, que ya entraremos en eso, sí, si nos da chance. Bueno, y entonces, claro, entonces empiezas, digamos que traduciéndolo con este proceso en esa época, pero hay una pregunta que me llama la atención, es cómo empezaste a combatir esas arañas de Google, porque lo que entiendo es que sí, si tú estás ubicado en Bogotá, seguramente el buscador te llegaba a Colombia, por poner así. Sin embargo, pues esto que ya se ha vuelto mucho más internacional, y lo digo pues porque en lo que trabajamos nosotros, pues sí, podemos estar en Colombia, Miami, tú en Panamá, por ejemplo, pero pues también la jurisprudencia es emitida en Suiza. ¿Cómo empezaste a combatir esas arañas que nos comentas? Hay dos grandes formas. La mejor y la más eficiente es pagando. Ok. Si tú pagas, sales primero y te ubican, o sea, tú pagas para que te ubiquen. La O sea, pero otra, tú ¿a quién le pagas? ¿A Google en ese caso para que... Ok, y la segunda, es aplicar lo que se llama SEO, sí. SEO, Search Engine Optimization, que es cómo optimizar la búsqueda. Entonces, tú ahí tienes que hacer un ejercicio manual también y humano, en el cual te imaginas cómo la persona que va a buscar ese criterio va a meter las palabras. Entonces tú eso empiezas a convertirlo en palabras clave, keys, palabras claves, y cuando le empiezas a repetir mucho las palabras claves, Google, aunque estés en Bogotá, aunque estés en Colombia, aunque estés en Panamá, empieza a expandir. Y cuando alguien mete esas palabras claves, te va a decir, esta página web repite mucho estas palabras clave y empieza a lanzártela. Y en el momento en el que la gente además empieza a cliquearla, empieza a verla, pues entonces aún más, porque entonces te empieza a decir, no solo esta página tiene muchas veces repetida esta palabra clave que tú estás buscando, sino que es la que tiene más visitas. Entonces, eso es un crecimiento orgánico, que es lo que hemos venido haciendo nosotros en Juris Deportiva, que en 5 años tenemos aproximadamente eso, unas 5 millones de vistas orgánico. Luis, me contabas que fuera de cámaras que aproximadamente estás recibiendo unas 1.500 visitas diarias. Más o menos, sí. ¿Y eso, los 5 millones de vistas, es en los últimos 5 años o es anual? Sí, desde que, no, Ok. Otra con los, pregunta. sí, Otra con los pregunta que me llama la atención es el tema de FIFA y TAS. Bueno, como tú lo decías, anteriormente era muy difícil encontrar esta información. Sin embargo, tanto el TAS como FIFA cada vez están aportando más herramientas de eso. ¿Qué automatizaciones desde tu punto de vista están ahí en la actualidad para, digamos que resumir esa información y que cada vez sea más eficiente para los abogados deportivos? muchísimas, muchísimas. Ahí, para empezar, tanto FIFA como el TAS bueno, el TAS todavía no ha cambiado su base de datos, lo que vas alimentándolo, pero FIFA sí. FIFA creó recientemente un portal que tiene búsquedas y que tiene todavía, que tiene todas estas cosas que tú estás mencionando para poder buscar las cosas. Ahora bien, esos repositorios de bases de datos de FIFA y del TAS son eso, son bibliotecas. Ahí está la información, pero todavía no se procesa. Para procesarla hay otras herramientas de inteligencia artificial. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial para abogados específicamente, que son parecidos al esquema de lo que pueda un chat GPT, un Gemini, un cualquiera de estos, pero específicamente para abogados con acceso a esos repositorios y a esas bases de datos. Entonces, para responder tu pregunta, lo que habría que hacer es, en principio, primero, ir a esas bibliotecas del Tajo de FIFA, buscar las decisiones que tengan las palabras claves de lo que tú estás buscando y después meterte en otra inteligencia artificial para procesarlo y trabajar lo que sea que vayas a trabajar. Oye, hablando de esos modelos, y porque digamos, también el derecho deportivo, yo siempre trato de cuidarme mucho con los temas de confidencialidad, sobre todo, pues porque en nuestros casos generalmente tienen mucho impacto mediático. ¿Ahí cómo has hecho en la práctica realmente para practicar, para ver ese tema de confidencialidad y empezarlo a filtrar y que no se te vaya de pronto algo que era confidencial y bueno, todo este tipo de problemas que son muy comunes, digamos, en la práctica jurídica? Mira, lo que pasa es que como yo hago este proceso manual, donde Sí, yo, personas que trabajan en jurisprudencia deportiva,
van y buscan la sentencia siempre va a estar disponible en Internet. Es más, una de las cosas que nosotros hacemos en Juría Deportiva es, aquí está el link para que te lleve al documento oficial y tú veas el documento oficial. Entonces nosotros, en principio no, nosotros no violamos ningún tema de confidencialidad porque ya está montado en Internet. Ya es una información pública que se hizo pública por el organismo deportivo que sea. Llámalo FIFA, llámalo TAS o llámalo cualquier otra federación o el Tribunal Federal Suizo en el momento que publica sus decisiones. Tenemos decisiones también de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de Venezuela, tenemos de la Federación de Ecuador, de la Federación de Colombia, de temas de boxeo, de tenis. O sea, tenemos otras sentencias, pero siempre que sean públicas. El problema de confidencialidad, y esto sí es algo serio, tiene con los motores de búsqueda que no son oficiales. Y hay mucha de inteligencia artificial que han tenido acceso a información que es privilegiada, puede ser paga o es confidencial. Y estos motores de búsqueda pues van y se meten y agarran esa información. Ha habido varias demandas ya en contra de los grandes OpenAI, Anthropic, por ese tipo de acciones, pero eso es muy difícil controlarlo, ¿no? O sea, nosotros no lo controlamos. A lo mejor uno se da cuenta cuando se mete en ChatGPT y que eso ya no pasa, por cierto, eso pasaba hace un par de años, ya cada vez pasa menos por justamente ese tipo de demanda. Pero que uno se mete y dice, mira, quiero encontrar tal sentencia, por casualidad te da una sentencia que es confidencial, te da el link y cuando vas al link no puedes entrar. ChatGPT te está diciendo, esta sentencia existe y esta sentencia dice esto, pero cuando la vas a buscar no la encuentras porque justamente es privilegiada y es confidencial. Cambiando un poco de tema, digamos que en el mundo FIFA hemos observado que cada vez se están protegiendo más con ese tema de información. Digamos que los mismos tribunales internos, uno ve que cada vez se están protegiendo más frente a esos temas. Me quedé con una duda porque hace algunos años FIFA empezó a cambiar esto porque se estaban suplantando decisiones, inclusive a muchos abogados que estábamos en la práctica, prácticamente para llegar a, pues, a fraudes, como puede pasar en algunos casos. Pasó muchas cosas, digamos, con esos pagos de transferencias. Es decir, que con inteligencia artificial uno podía llegar ilegalmente y prácticamente meterse a esas bases de datos de FIFA, atacarla y ver cómo de esa forma llegar y robar información confidencial y privilegiada. Sí, pero como puede pasar en cualquier caso, o sea, que se te pueden meter a robarte en la casa. O sea, y tú tendrás tu sistema de seguridad, tu perro guardián, tus cámaras, tú estarás armado, no estarás armado, o sea, pero eso es inevitable, sino que de verdad que hoy en día las herramientas están muy avanzadas de parte y parte, de la parte de la que genera seguridad, pero a veces incluso más de las partes de los hackers que se quieren robar esa identidad. Yo creo que si quisieran y se pusieran en eso, pues, es algo que definitivamente hay que proteger porque es una realidad, puede pasar. Así, porque me llama la atención, o sea, con inteligencia artificial podríamos decir que están en el mismo nivel, tanto los que protegen la información como los otros, pues porque me imagino que salen soluciones y soluciones cada rato. No, 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 no. Definitivamente que los que protegemos vamos muy por detrás de los que atacan. O sea, pero 3-1, 20-1, sí, o sea, no lo sé. Pues es que se le ocurren unas cosas, o sea, Sí, claro. y ni siquiera a nivel de tecnología, porque a nivel de legislación, o sea, estamos en Tortuga y los otros están en un F-36. El tema de la legislación, estamos muy lentos con eso y se necesitan regular muchísimos aspectos de la inteligencia artificial que son perfectamente regulables porque con esto que decía antes de que la inteligencia artificial genera, nosotros como sociedad, como humanos, somos los únicos que podemos ponernos de acuerdo y decir, epa, mira, esto es un riesgo nosotros mismos que controlarlo. Vamos a dejar que la inteligencia artificial decida a quién darle créditos, a quién darle seguros, a quién admitir en el colegio, a quién admitir en un trabajo, a quién darle la razón en un juzgado. Esas son cosas que nosotros como sociedad tenemos que definir a través de legislación. Hablando de ese tema como de reglas que tenemos que poner, hablemos desde la práctica de los abogados deportivos. Obviamente la inteligencia artificial es una gran herramienta
Y a nosotros como abogados nos toca hacer ciertas cosas. Tú eres árbitro, yo puedo ser litigante, hay gente que proyecta cartas, en fin. Digamos desde tu concepto, ¿qué, qué cosas puede hacer la inteligencia artificial que tú puedas delegar y cuáles creerías a día de hoy no se podrían? Lo único que empiezo por el final. Lo único que no se puede delegar, que es imposible, es el tema, y en el tema del derecho deportivo es fundamental, es el contacto humano. La generación de relaciones, la búsqueda de clientes, este tipo de cosas, eso es fundamental y eso es irreemplazable por más de que se intente. Ahí necesitamos hardware que todavía no estamos preparados para eso. Pero para responder qué sí puede hacer la inteligencia artificial, yo siempre le digo a la gente, juega con ella, o sea, úsala. O sea, la gente me pregunta con la inteligencia artificial, ¿qué hago? ¿Cómo aprendo? Le digo, úsala. Úsala y tú mismo empieza a conocer las limitaciones. En el momento en el que tú vayas viendo, vas a ver las limitaciones. Varias limitaciones que creo que hay mucha gente que de inicio no conoce y que a lo mejor te tranca y te prohíbe seguir jugando. Por ejemplo, en la mayoría de las versiones gratuitas, el conocimiento que puede producir, que puede tramitar una herramienta de inteligencia artificial normalmente está limitado a entre 3.000 y 5.000 caracteres. Eso no es mucho, eso son 3 o 5 páginas. Entonces, si tú le metes un documento de 120 páginas, incluso a versiones pagas, y le dices, dime en qué página dice aquí que el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene jurisdicción sobre los casos de rugby, a lo mejor lo dice en la página 86 y no lo encuentra. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Uno, porque le diste más información de la que podía tramitar y la otra es porque no le diste la información de manera correcta. Para responder tu pregunta, ¿qué pudiera hacerse hoy en día como abogado? Pues mira, hay que Todo. probarlo y ver hasta qué punto llega. Pero eso, a lo mejor encuentras entonces que te dice, mira, en este documento no dice eso. O, como la inteligencia artificial normalmente en la mayoría de los sistemas gratuitos o abiertos está diseñado para respuesta, te puede dar una respuesta de lo que llaman una alucinación. Pero eso solamente lo vamos a probar y nos vamos a dar cuenta usándola y viendo, mira, esto puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Realmente, trabájalo de a poquito. No le digas, aquí está la demanda, hazme la contestación. No. Dile, mira, aquí está la demanda, tenla. Ahorita vamos a trabajar este punto de la demanda y lo puedes encontrar de esta forma. Ahorita vamos a desarrollar estos dos párrafos de la contestación. Cuando tú lo reduces a eso, el procesamiento es notable. Y lo ves, lo que tú decías, las cartas. Un email, yo escribí este email, corrígemelo. Uy, qué belleza. Necesito que me hagas un recurso de reconsideración sobre esto. Pues te va a dar 3 páginas que son una desgracia y que no sirven para nada porque no lo estás utilizando adecuadamente, pero para eso hay que usarlo. Ahí te lo quería decir desde la práctica y también desde tu punto de vista, porque, a ver, a mí se me hace que todo el mundo en este momento está hablando de inteligencia artificial, pero me parece, y acá quisiera discutirlo contigo, que hay como una especie de burbuja, porque todo el mundo lo habla, pero hasta qué punto saben manejar la herramienta más sencilla que es ChatGPT. En Latinoamérica en específico, nuestro continente. ¿Tú cómo ves eso? ¿Realmente, digamos, las nuevas generaciones o también ya personas que somos mayores como nosotros, hay un conocimiento adecuado de las herramientas o todavía nos falta un montón? Uy, qué buena pregunta, porque esa es la discusión que tenemos que dar junto con este tema de la legislación. Tenemos que dar la discusión sobre las brechas que se están separando, nos están generando a nivel social. Si siempre en Latinoamérica hemos tenido brechas sociales, este tema de la inteligencia artificial es exponencial. O sea, tenemos que tener en cuenta que OpenAI consiguió el mismo número de personas usando Google en 2 años que a Google le tomó 20. O sea, esta brecha es exponencial. O sea, no podemos imaginarnos eh, todo la diferencia que se está creando entre el que sabe usarla y el que no sabe usarla. Habiendo dicho eso, hay un escenario que es muy esperanzador. Y es que la verdad es que cualquiera puede usarlo porque una de las grandes cosas de la inteligencia artificial es que utiliza este
LLM, que para nosotros antes era los más, Sí, ahora yo es estaba pensando en el LLM. AI. Entonces es el lenguaje natural. Entonces, así como existe esta brecha y es desalentadora, hay una parte que es muy alentadora, al contrario, que es que utiliza lenguaje natural. Y al utilizar lenguaje natural, pues yo hablo como me da la gana, se va adaptando a mi lenguaje, no es que va aprendiendo. Esto podemos hablar después. No aprende, no enseña, no piensa, procesa números, ¿no? Procesa unos y ceros, procesa estadísticas, procesa probabilidades. Pero en todo caso, yo hablo y me entiende. Lo que tengo es que usar. Sí, yo podría utilizarlo mejor, por ejemplo, con estas técnicas que te digo, pícalo en poquito, eso es utilizarlo mejor. Pero la gran diferencia está entre los que lo usan y no lo usan. Y para cerrar, tema generacional. Tenemos un grave problema. Tema generacional de personas de cierta, no sé, 30 para arriba, que no nacieron con tecnología de inteligencia artificial, 35, 50, que lo utilizan simplemente para buscar y escribir. Y generaciones muy jóvenes que ya lo están utilizando desde el colegio, que entonces no están desarrollando habilidades para pensar. Hay que buscar un punto intermedio. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que darle las herramientas, pero esto no es simplemente para escribir cartas y para redactar correos. No te sirve para hacer absolutamente todo y no va a pensar por ti. Pero si encontramos un punto intermedio, es una herramienta increíble. Porque es que esto me llama la atención, Luis, y tú que también tienes la experiencia como yo de dar clases de derecho deportivo, ¿tú cómo has visto ese cambio, digamos, de la utilización de la IA en las clases? ¿Realmente tú ya te das cuenta quién lo utiliza, quién no? ¿Qué herramientas tú como profesor estás dando? Porque pues obviamente que eres súper, eres de los míos, que yo también soy súper pro de utilizar este tipo de herramientas, pero que no llegue a eso mismo, que prácticamente pues llega alguien y resuma y diga, ay, vente a resumir la sentencia y va en contra de ese pensamiento crítico como abogados que, pues, en mi concepto creo que es fundamental. Pero es que yo siempre en las clases, desde el minuto uno, previo a la inteligencia artificial, siempre le decía a la gente, hermano, o sea, agarra el teléfono, aquí está el examen. Si tú quieres agarrar el teléfono y llamar a alguien, llámalo. O sea, métete en internet y googlea, lo que tú quieras, pero dame una respuesta. Si tú te metiste y me diste una respuesta para resolver el caso, pues excelente, bien por ti. Es más, al contrario, ven para acá que yo te ayudo con esa. Hiciste algo con la inteligencia artificial que yo no sabía, vengas y me enseñes. O sea, vamos a eso. El problema, ahí me pongo yo sí mucha carga como profesor de no ponerle a ellos un examen o un tipo de evaluación que sea de memorización, porque es que eso no funciona. Entonces, yo le decía antes, mira, si tú estás en un examen y tú quieres llamar a tu papá, primo, el vecino para que te ayude, adelante, hazlo, porque la verdad es que uno en el ejercicio profesional hace eso. Uno en el ejercicio profesional está sentado y tiene una duda y llama al amigo que sabe. Entonces ven acá ya, ahora, tú tienes 1 hora y media para resolver este caso. ¿Tú cuánto te vas a tardar en llamar esto para hacer todo eso? Pues probablemente no. Entonces, eh, yo creo que uno puede jugar con eso, pero siento que está mucho de parte de uno, del profesor, ponerles a ellos un reto donde la inteligencia artificial simplemente es una herramienta para resolver problemas, no para que te dé la respuesta. Luis, volviendo al tema del deporte, ¿qué entidades tú conoces que estén utilizando inteligencia artificial en este momento? O sea, lo que pasa es que a lo mejor no la están utilizando de manera institucional o no están utilizando herramientas dedicadas para esto, eh, salvo la Comité Olímpico, y sobre todo, pues que sí, tienen los recursos, el dinero para comprar herramientas específicas para esto, ellos, pero de resto te vas a cualquier federación de nado sincronizado de cualquier país de Latinoamérica y la secretaria utiliza ChatGPT y te mandó la opción con ChatGPT. O sea, todo el mundo lo está utilizando. Lo que podemos hablar a lo mejor es de el nivel de sofisticación de la herramienta que están utilizando. Pero hoy en día diría yo que todos. Es que viene mi punto, porque últimamente observamos que hay muchos reportes
Te estoy comparando los últimos 5 años de entidades deportivas. Te hago esa pregunta en específico porque la semana pasada salió un escándalo en Deloitte precisamente donde unos asociados habían utilizado inteligencia artificial y pues no había ninguna revisión y se fue, como tú dirías, digamos, con una información totalmente falsa. Ahí en ese tema, porque pues sí, obviamente que todos estamos abriendo ChatGPT y todo, ¿cómo sería la responsabilidad de esas instituciones frente a eso? ¿Qué se podría hacer realmente para controlar de pronto que esa información sí sea fidedigna? Pero es que, qué bueno que me pones ese ejemplo, porque ese ejemplo siempre lo pongo. Yo pongo, con este tema de la inteligencia artificial, pongo dos grandes ejemplos. El primero, el de el jefe con el subordinado o el practicante. Sí. Si tú tienes un cliente y te hace una pregunta, y tú mandas a tu practicante a hacer una investigación, tu practicante te la da, y tú se la envías al cliente. Y eso está mal, previo a inteligencia artificial, previo a inteligencia artificial. Y el que No, del senior, claro. sea, si tú me lo estás haciendo con inteligencia artificial, entonces, pues, ¿para qué te estoy pagando a ti? O lo hubiese hecho yo con la inteligencia artificial. Entonces, la responsabilidad, sin duda alguna, sigue siendo nuestra. Lo que pasa es que es una herramienta que es tan potente que nos vuelve a nosotros flojos. Y nos vuelve a nosotros flojos en la lectura y en las cosas, pero eso es algo interno de nosotros que tenemos que resolver. Si eso pasó en Deloitte, pues hay que tomar las acciones contra las personas que firmaron diciendo, esto lo firmé yo. Ah, bueno, lo escribiste con a través de inteligencia artificial, pero la responsabilidad es tuya. Ese es el primer ejemplo que siempre pongo. Y el segundo ejemplo que siempre pongo es con la pregunta que se plantea todo el mundo. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial me va a dar mi trabajo? Y la respuesta que me dio mi profesor de programación me pareció genial. Me dijo, Luis, muy difícil que hoy en día la inteligencia artificial en general, sobre todo en Latinoamérica, reemplace y le quite trabajos hoy. A lo mejor dentro de 3 5 años puede ser diferente, pero hoy, que le quite trabajo a personas, de que "Hey, ya, tú estás despedido porque esto ya lo voy a hacer por ChatGPT", es muy poquito. Lo que sí puede pasar hoy, a esta hora, es que llegue una persona que sí maneja inteligencia artificial y entonces yo puedo decir, esa persona que maneja inteligencia artificial me hace el trabajo de estas 5. Ustedes 5 están despedidos, pero ustedes 5 están despedidos no por la inteligencia artificial, están despedidos por esta persona que maneja. O sea, esa persona que maneja inteligencia artificial sí puede reemplazar a 3 o a 5 más. Pero la inteligencia artificial en sí, aunque produzca contenido, todavía es muy difícil que uno pueda decir, no, mira, es que el abogado, es que bueno, lo vivimos. Tenemos con inteligencia artificial 2, 3 años y a nosotros no es que nos han dejado de llamar, al contrario, se ha aumentado el número de llamadas de cosas, no nos reemplaza, pues somos más eficientes, pero al final la responsabilidad sigue siendo nuestra. Como quien dice, el criterio humano todavía falta muchísimo tiempo pues para que no sea revisado. No. Eso hay que tener mucho cuidado porque la verdad es que hoy en día sí hay muchísimas decisiones que ya se están tomando con inteligencia artificial que deberían tener criterio humano y que no lo tienen. Por ejemplo, grandes compañías que determinan cómo se va a distribuir su presupuesto basado en cómo leyó la inteligencia artificial los reportes, cómo se está definiendo, por ejemplo, la distribución de dineros para un municipio, para un estado, cómo se reparte el agua, cómo llega la distribución de canales de alguna cosa. Ya Walmart está haciendo, por ejemplo, todo un esquema donde todos sus paquetes de distribución se van a hacer a través de criterios utilizados por inteligencia artificial. Eso antes era producido por humanos con los errores que tenemos los humanos y con todas las pérdidas que eso generaba. Pero, por ejemplo, hoy en día en Walmart, si el camión que tiene azúcar sale para Missouri o sale para California, es probable que esté decidido por inteligencia artificial. Entonces,
tema del criterio de la decisión humana, sí, todavía está, por supuesto, hay una persona utilizándolo, pero cada vez vemos menos esa intervención en cosas que realmente tienen mucha relevancia y a gran escala. A mí me gusta mucho este tema de innovación, tal vez porque estoy acá y como que cada vez lo veo que es mucho más frecuente. Tú que estás más metido, digamos, en deporte, tú que has visto como un proyecto que tú hayas leído o hayas observado que realmente dices, wow, esto de verdad que me llamó muchísimo la atención. El tema de la sabermetría en el deporte. ¿Cómo es el análisis de datos de las estadísticas? Eso pues está revolucionando definitivamente el mundo del deporte en los países desarrollados. Que nosotros en nuestros países latinoamericanos, el gran problema que tenemos no es si tenemos esas herramientas para poder desarrollarlas. El problema es que no recogemos datos. Eso es lo que te quería preguntar para sabermetría, ¿qué es? Es que ahí me perdí un poco ya con la palabra técnica. Tranquilo. La sabermetría básicamente es, eh, uy, no te sabría dar un concepto, pero básicamente es agarrar datos y transformarlos en métricas que deportivamente me den estadísticas que sean relevantes para mí como entrenador, como seleccionador, como scout, como agente, como el que sea. Por ejemplo, tengo este tipo que ha jugado 20 partidos, pero no tiene ningún gol, no tiene ninguna asistencia, no me sé el número, tengo 50 pases o 90% de precisión de pase. ¿Eso qué me dice? Pues a lo mejor no me dice mucho. Cuando voy y lo analizo con la sabermetría me dice, ya va, pero es que resulta que ese 90% de pases, este tipo es el que tiene la mayor efectividad de pases hacia adelante y en el tercer cuarto de cancha. Para tener eso y ese análisis de datos, lo que necesito es datos, que es lo que nosotros no tenemos. Nosotros lo que nos falta en realidad no son las herramientas, porque las herramientas son conseguibles. El problema es que, ¿cómo analizo yo no sé cuántos partidos puede haber, pero entiendo que en Cali solamente hay más de 2000 academias de fútbol. O sea, eso significa que en un fin de semana cualquiera en Cali se pueden jugar mínimo 1000 partidos, por no decir 6000, porque cada uno de esos academias puede tener 6 categorías. Entonces, nosotros, ¿qué estadísticas tenemos de esos partidos, además de que la persona jugó y si metió gol o no? O sea, esas dos son, en el mejor escenario, son las dos estadísticas que tenemos. Luego podemos tener minutos, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, asistencia en algunos, pero no más. Mientras tengamos eso, pues los países que sí manejan la sabermetría y que manejan luego ya la inteligencia artificial a nivel de nutrición, otro tipo de desarrollo físico, de la medicina, de otro tipo de cosas, pues en 10 años no los vamos a poder alcanzar. Y esa es la verdad. Oye, y eso a mí también me llama muchísimo la atención porque qué tan difícil es obtener esos datos. Me refiero al mercado latinoamericano en específico, porque claro, eso suena muy bonito y vete a las canchas aficionadas que puede haber a lo largo y ancho del continente, pero qué tan viable es? Y mi segunda pregunta es si es muy difícil, es por temas económicos, porque de pronto alguien no ha hecho la inversión. Realmente, ¿por qué no se hace ese tema de los datos? Mira, no sé si te acuerdas cuando trabajábamos con este sistema, intentábamos introducirlo en Colombia de toma. Sí, sí, y ellos ya en ese momento, 2017, ellos ya tenían la tecnología para hacer seguimiento en el campo. Tú lo que necesitas para tomar estadísticas en el campo, necesitas dos cosas que no son menores. Es una cámara que pueda tener acceso a todo el partido. Puedes tomarlo con la mano, puede ser cualquier teléfono. O sea, tú agarras tu teléfono y lo grabaste. Perfecto, Sí. está bien. Eso no tiene, el tema de la calidad, incluso de la resolución, eso es lo de menos. Pero tienes que tener una cámara que te pueda llegar desde el punto en el que tú estés al otro corner del otro lado. O sea, si ellos están en el corner del otro lado, esa cámara si te puede grabar o no. Y la segunda cosa que va atada con la primera es si le puedes ver el número. Entonces, muchas veces, muchos programas ni siquiera jugamos con números. Porque es que yo, el sistema, no te rastreo a 7. Entonces, con eso, yo probablemente tenga que estar levantado, tenga que estar en una tribuna, tenga que estar en alguna cosa de esta, y la gran mayoría de nuestras canchas no tienen tribunas, no tienen esto, no tenemos la resolución, si no tienen los números, si no tienen las cosas. Si tú tienes esas dos cosas, un partido grabado, donde se vean los números de las personas, y tú ese número lo puedes atar a un nombre,
puedes sacar todas las estadísticas. Como quien dice, estamos bien retrasados, digamos, en el deporte latinoamericano frente a eso, frente a esa data. O tú conoces, digamos, algunos proyectos que de pronto lleven Mucho. ese liderazgo. No mucho, si uno se queda asombrado porque no tiene expectativas, ¿no? Y entonces cuando llegas y ves que hay gente que sí lo está haciendo bien, te quedas maravillado y notas la diferencia después en el campo, en ese tipo de cosas, pero sí hay casos que te sorprenden, pero definitivamente que no es la regla general. No, Luis, para ir terminando, y te lo digo frente a la aplicabilidad, esta pregunta te lo hago en algún, algún técnico que una vez hablamos. Él me decía que él no necesitaba estas herramientas, que simplemente él tiene un ojo. No voy a decir el nombre aquí por respeto. Sin embargo, a ver, en ese tema en específico, porque podemos llegar con la data, podemos llegar con el conocimiento de muchas cosas. ¿Qué tanto de verdad la gente, digamos, del deporte como tal lo aplica? Obviamente que yo lo veo que en Estados Unidos uno ve que la data es algo fundamental y demás, pero de verdad en nuestros países como tal, sí hay, si hubiera esas herramientas, qué tanto las, en tu concepto crees que la utilizaría? O también es que toca invertir, obviamente, pues para que empiece a cambiarse ese pensamiento de, a ver, es que yo tengo el ojo, entonces no utilizo computador. mira, a lo mejor me desvío con la respuesta que voy a dar, ¿no? Pero una de las grandes diferencias que yo siempre digo entre lo que podemos considerar países desarrollados o países no desarrollados. Yo siempre digo, epa, es que el pobre en los Estados Unidos tiene dos carros, y mi pobre latinoamericano no tiene agua donde hacer sus necesidades fisiológicas. No tiene piso, tiene piso de tierra. Entonces, cuando ese profe me dice a mí, es que yo tengo un ojo, yo te voy a decir una cosa, César, cuando yo trabajé en béisbol, el ojo que tienen esos tipos es una cosa que uno se queda loco. O sea, de verdad, cuando el tipo te dice, es que yo tengo el ojo, es porque de verdad lo tiene. O sea, yo no, no. Y si ese tipo, hey, es que ese muchachito de la Guajira tiene la capacidad para llegar a más grande y termina siendo Luis Díaz en el Bayern de Múnich, es muy probable que sea cierto. Ahora, el problema para tener el ojo es que lo tienes que ver. ¿Y qué muchachitos de La Guajira realmente tienen la posibilidad de ir a un torneo para que un scout con buen ojo los vea? Pues muy poco. Se nos empieza. Entonces, si tú no te muestras para que el que tiene el ojo te vea, te pierdes. Entonces, nos vamos a los temas macro. Entonces, yo no le estoy diciendo a ese profe que tiene el ojo, ya va, aguántate, que es que yo tengo una computadora que me saca los números que reemplaza tu. No, no, nunca voy a reemplazar ese ojo. Tu ojo tuyo es mágico y es privilegiado, pero es limitado. O sea, ¿cuál es el alcance que tenemos? Si nosotros masificamos la data, a lo mejor a ese pro te dice, mira, es que tú tienes que ver a este tipo que, aunque tiene 0 goles, 0 asistencias, 0 tarjetas, y tiene 5 tarjetas amarillas, resulta que es el que tipo que da más pases hacia adelante. Entonces, tráemelo para acá para yo con mi ojo, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema que yo decía antes de los tecnología. Sí, la brecha es muy grande, se está expandiendo más, pero si nosotros queremos evolucionar como humanos, podemos utilizarla para definitivamente cortar esa brecha. Bueno, pues quien dice hay que trabajar un montón en esto, ¿no? Porque pues como que me quedo como prácticamente con esa, como con un sabor que es que todo esto que está pasando en la inteligencia artificial, la data que nos estás comentando, pues prácticamente tenemos que tropicalizarla, por decirlo así, para que sea más eficiente en Latinoamérica. Yo no diría tropicalizar, tenemos que hacerla, tenemos que recolectarla. O sea, ya después cómo la analizamos a nivel tropical, sí. Podemos analizarla de que, mira, y eso me pasaba mucho, por ejemplo, con el béisbol. Mira, es que nosotros en el béisbol el jugador norteamericano promedio corre tal velocidad, mide tanto y tal, bueno, pero compensa con yo de manera diferente y la tropicalizo la lectura, pero la recopilación no tengo que tropicarla, la recolección lo que tengo que hacerla. Oye, ya como última pregunta para terminar, ¿qué tanto nos aleja, digamos, este tema de datos en competencia?
¿A qué me refiero? Hablemos de fútbol, por ejemplo. Las selecciones que puedan estar más avanzadas en mercados y que ya utilicen eso, ya pueden estar más evolucionados. Hablo del resultado en sí y del juego, que de pronto otras selecciones que tienen con su talento natural y todavía no tienen tan desarrollado este tipo de herramientas. No, no lo sé a nivel del fútbol, porque en el fútbol creo que influyen muchas otras cosas. Por ejemplo, Croacia y Uruguay, son países que estadísticamente no tienen razón de ser todo lo que ganan, a nivel de población, a nivel de economía, a nivel de todas las cosas. O sea, no existe forma de explicar fenómenos como Estados Unidos, por ejemplo, que no gana, versus Croacia y Uruguay, que sí ganan. O sea, eso, y la India, por ejemplo, y China, que no ganan. O sea, financieramente, estadísticamente, hay muchos otros factores en el fútbol que Soccernomics para explicarlo. Sí, tal cual. Pero, Soccernomics para explicarlo. Pero lo que sí puedo decirte es, mira el tema del medallero de los últimos Juegos Olímpicos, donde están todos los. ¿Quiénes son siempre top medalleros los que tienen un mayor índice económico de desarrollo? Punto. Después tendrás esta isla del Caribe, que ahora no recuerdo el nombre, si fue Dominica o Guadalupe, que ganó una carrera de atletismo. Bien, excelente, salió en todas las noticias. Después tendremos nosotros en Venezuela, Yulimar Rojas saltando y ganando lo que sea, y tendremos algunos atletas que se salen de ese patrón individual. Mariana Pajón, que se salió del patrón individual. Pero es que eso no es lo normal. Volvemos al ejemplo de la pobreza de Latinoamérica. O sea, bien tener una Mariana Pajón y una Yulimar Rojas. Bien, pero eso no me resuelve el problema del deporte. El problema del deporte, y ahí es donde entra la tecnología, es cuando yo la masifico. Y pues, me gano el medallero, paso de 3 o 4 medallas por Juego Olímpico a 50, 70. Y lo Bueno, ves en el Luis, de ejemplo de verdad, Cuba. Perdón, que antes ganaba todo, con el tema de la tecnología cada vez ganando más. Bueno, Luis, de verdad que muchísimas gracias por compartir este conocimiento. La idea de este podcast de verdad siempre es compartir mucha información. Te lo he dicho siempre, el que más aprende de esto cuando tengo la oportunidad de hablar contigo soy yo. Y bueno, ahora que, digamos, lo podemos compartir gracias a la tecnología y demás, enriquece mucho la conversación. Seguro te invitaré por ahí en un año para ver cómo van los proyectos, que no me cabe la menor duda que van a ser espectaculares como todo lo que has hecho. Excelente, claro que sí, César. Cuenta siempre conmigo y también el mejor de los éxitos. La pasé muy bien con esto, entonces siempre contento de volver. Bueno, nos vemos pronto y gracias. Que estén bien. Vale, saludos.